realmente este video es únicamente para que trabajemos ejercicios de sustituciones trigonométricas. Sabemos que las sustituciones trigonométricas se basan en los triángulos rectángulos y en la posición que tienen esos triángulos rectángulos para tener claro qué razones trigonométricas salen de él. Vamos a tener tres sustituciones trigonométricas básicas. Vamos a sustituir la X por una A tangente de teta, y esto va a ocurrir cuando tengamos una suma de cuadrados al interior de una raíz, o incluso cuando tengamos una suma de cuadrados. En este caso particular, esta sería la X y este sería el cateto adyacente para que la hipotenusa sea la raíz cuadrada. Y basándome en este triángulo, yo pueda sacar las demás razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La otra razón trigonométrica, la otra sustitución trigonométrica sería cuando la X equivale a la A por el seno de teta. Aquí también voy a colocar de una vez la derivada. La derivada sería A por secante cuadrado de teta por de teta, que es la derivada de X, y la derivada de tangente. Acá de una vez también coloco la derivada de el seno, que sería el coseno de teta por de teta. ¿Cuándo se da esta? Cuando yo lo que tengo es un número restando con la X al cuadrado y al interior de una raíz. ¿Y qué puesto va a ocupar eso en el triángulo? Si sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la sacaríamos de acá, cateto opuesto, y esta sería la hipotenusa. Entonces, esta raíz sería el otro cateto. Y con este triángulo yo puedo construir las otras razones trigonométricas básicas, lo que necesito. La otra opción para hacer sustituciones trigonométricas es que tenga la X y la reemplace por A y secante de teta, donde la derivada sería A por secante por tangente. Y se daría cuando tengo una resta también, pero la variable estaría de primeras y el número de segundas. Y sabemos que la tangente es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces esta sería la hipotenusa y este sería el cateto adyacente, por lo que la raíz ocuparía este cateto. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, que debemos saber trigonometría para poder resolver cualquier integral trigonométrica que tengamos. Eso es una cosa básica y súper importante que debemos saber. Ahora, ¿qué más necesitamos nosotros saber con respecto a eso? O sea, ¿qué más necesitamos saber? Vamos a mirar qué necesitamos saber dentro de las integrales. O sea, el interior de las integrales que necesito, porque puede que en algún momento me toque resolverla por partes o por integrales trigonométricas o simplemente por identidades, que esas identidades también las tengo que tener muy presentes, las identidades que se utilizan en las integrales trigonométricas. Entonces vamos a coger una de estas que nos obligue a utilizar esta primera sustitución. Entonces, si es así, tiene que tener una suma, tiene que haber una suma de cuadrados. Entonces vamos a mirar este primer ejemplo. Donde tenemos una integral que al parecer sería muy sencilla porque tenemos x a la 2 más 5 por dx. Pero vamos a ver qué obtenemos de esa integral. Que podemos obtener una integral cíclica y vamos a mirar cómo se resolvería. Entonces lo primero es que nosotros ya sabemos que es la x, se va a reemplazar por la a,
En este caso la a va a ser la raíz de 5. Como raíz de 5 no tiene raíz exacta, entonces ponemos raíz de 5 por tangente de teta. Y sabríamos que la derivada sería raíz de 5 por secante al cuadrado de teta por d teta. ¿Cuánto valdría esa raíz? Vámonos para acá. La raíz es la hipotenusa y la necesitamos sobre un número. Pues necesitamos esta raíz sola. Entonces hacemos esto. Saquemos las razones trigonométricas. Sabemos que seno sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería x a la 2 más a la 2. Aquí no me serviría porque tengo una variable arriba. Entonces el seno no me sirve. Saquemos coseno. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si yo hago lo siguiente, si subo la raíz y bajo el coseno, entonces podría escribir esa raíz como la a sobre el coseno. O más bien, podría escribir esa raíz, porque sabemos que si el coseno está abajo, se convierte en una secante. Entonces miren, la raíz completa la puedo escribir como a secante de teta. Para eso es que me sirve este triángulo, para hacer esas relaciones. Entonces, esta raíz completica es igual a, que ya sabemos que es raíz de 5. Si ustedes lo necesitan, lo ponen acá. A es raíz de 5 por secante de teta o por 1 sobre coseno, que es lo mismo. Entonces vamos a reemplazar aquí la raíz. Esta raíz, ya dijimos que era raíz de 5 por secante de teta. Y esta de acá, este de x, es este de acá, y es raíz de 5 por secante al cuadrado de teta por d teta. Entonces resulta y sucede que raíz de 5 por raíz de 5 me queda raíz de 5 al cuadrado, o sea que me queda 5, que sale de la integral. Y dentro de la integral me va a quedar esta hermosura que es secante a la 3. Y esta secante a la 3 se debe hacer por partes, porque es una integral trigonométrica que solamente se puede hacer por partes. Entonces la vamos a subrayar. La voy a subrayar aquí en amarillito. Me la voy a llevar para resolverla. Entonces la voy a resolver aquí en amarillo. Y vamos a decir que la u va a ser, bueno, vamos a primero separar esa integral, vamos a recordar cómo se hace esta integral por partes. Se hace como secante de teta por secante al cuadrado de teta por d teta, donde esto es db y esto es u. Entonces teníamos u igual a secante de teta y db igual a secante al cuadrado de teta por d teta, donde aquí me da secante por tangente y donde aquí esta integral me va a dar tangente. Entonces, ¿cuánto me da esta secante a la 3? Me da u por b, que sería secante por tangente, o sea, u por b, menos la integral de b por du, que sería todo esto que está aquí. Secante de teta, tangente de teta por d teta. Donde esto me daría secante de teta, tangente de teta menos, tendría tangente al cuadrado de teta por secante de teta por d teta. Voy a subir un poquito esto para que me dé más espacio. Listo. Y poderla seguir construyendo hacia abajo. Y resulta que esta secante de teta por tangente, esta integral se va a convertir en, esto es una identidad, siempre se tiene que operar con esa identidad, que sería secante cuadrado menos 1 por secante de teta. No hay otra forma de hacer una integral trigonométrica que tenga la tangente,
perdón, que tenga la tangente elevado a un exponente par y la secante a un exponente impar. Entonces, como es esta, entonces me toca aplicar distributiva en el paso que sigue. Entonces me va a quedar secante a la 3 de teta menos secante de teta por d teta. Separo esas integrales. Entonces me quedaría secante de teta, tangente de teta, menos integral de secante a la 3 de teta por d teta, más, porque este menos afectaría a este, más secante de teta por d teta, este, que sería exactamente este, lo paso al otro lado a sumar, entonces me quedarían dos integrales de secante a la 3 de teta por d teta, igual a secante de teta, tangente de teta, más esto tiene de una vez por tabla de integrales, que vale el logaritmo natural de secante más tangente. Y este 2, que está acá, multiplicando, lo voy a pasar a dividir a cada uno. Entonces pasémoslo o dividamos todo por ese valor. Y este logaritmo, voy a ponerlo bien acá, que divida todo, que se vea que divide todo. Y pondría más c, pero no, porque este es un paso que vamos a utilizar simplemente para haber solucionado esta integral. O sea, nosotros ya sabemos cuánto vale esta integral, que tiene un 5 adelante y que me dio secante de teta, tangente de teta sobre 2, más logaritmo natural de secante más tangente sobre 2. Entonces, aún ahí yo no he terminado porque yo me debo devolver, yo no puedo decir que esta es la solución, no puedo decir que esta es la solución porque la solución la debo dar en términos de x y de raíz. Pero yo sí puedo saber cuánto vale secante y cuánto vale tangente utilizando nuevamente el triángulo. La tangente yo sé cuánto vale porque en este triángulo tangente sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, siendo que el cateto adyacente es raíz de 5. Entonces, las tangentes las voy a convertir, lo voy a hacer aquí abajito. Me va a quedar 5. La tangente va a ser x sobre raíz de 5, ¿cierto? Pero la secante, vamos a ver cuánto daría secante, utilizando este triángulo. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, miren, esta sería la secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces me daría raíz de 5, raíz de x a la 2 más 5 sobre raíz de 5 por x sobre raíz de 5, y esto me daría más, apenas he resuelto esto, seguiría logaritmo natural de ¿quién? De secante, que ya sabemos que es raíz de x a la 2 más 5 sobre raíz de 5, más tangente, que es x sobre raíz de 5, todo esto dividido 2, y acuerden que afuera está multiplicado por 5, ¿cierto? Quitemos este paréntesis y corramos un poquito esto porque se puede correr. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por ejemplo, en la primera parte donde yo estoy multiplicando raíz de 5 y raíz de 5, pues me daría 5. Y ese 5 se cancelaría, me daría así. X a la 2 más 5 por x sobre 5, y el 5 que está afuera se cancelaría. Y esto sobre 2, entonces sobre 2, que se va a aplicar ley de oreja, ¿cierto? Pero primero cancelo esto, pues.
Acá sí no puedo hacer nada. Básicamente no puedo hacer nada. Entonces este 5 de acá, que se sigue distribuyendo él. Vamos a hacerlo adecuadamente para que no se preste confusiones. Este 5 se distribuye para cada uno de estos valores. Entonces aquí me va a quedar x a la 2 más 5, la x adelante, el 5 abajo, y ese 2 lo podemos inclusive sacar aquí. Listo. Más este 5 también lo voy a distribuir para allá. Entonces me va a quedar 5 sobre 2 por el logaritmo de raíz de x a la 2 más 5 sobre raíz de 5 más x sobre raíz de 5. Aquí no puedo hacer nada. Aquí no puedo hacer nada, solamente distribuir el 5 para cada uno. Y ese 5 que acabo de distribuir, pues simplemente se cancela aquí. Y el resultado va a ser 1 medio de x por x a la 2 más 5, raíz de x a la 2 más 5, más 5 sobre 2 por el logaritmo natural de raíz de x a la 2 más 5 sobre raíz de 5 más x sobre raíz de 5. Y esta sería la respuesta total de esa integral. Donde me tocó duro, porque es una integral que se volvió una integral por partes. Entonces vamos, y no es como la más usual. Vamos a mirar otra que no sea esa. Ya hicimos una con suma, no quiere decir que todas las de suma se hagan de esta manera, pero si resultan hacerse de esa manera, hay que hacerlas. Vamos a mirar un ejemplo 2. ¿Qué tendríamos? Por ejemplo, una integral como esta. Integral de 9 menos x a la 2 sobre x a la 2. Entonces estamos teniendo una integral de esta forma, donde tengo el número adelante y la variable después en una resta. Entonces aquí me dice qué es lo que tengo que hacer. De hecho me va a llevar esto, porque me va a servir para tener idea de lo que voy a efectuar, ¿cierto? Así chiquitica, no necesito que esté muy grande, necesito solamente guiar. Entonces ya sabemos que la A, pongamos la A, que la A vale 3 porque sería la raíz de 9, que la X sería igual a 3 por seno, sería lo que me estaría diciendo esto acá, y que esa derivada va a ser igual a 3 coseno de teta por de teta. Necesitamos otra vez saber cuánto vale la raíz. Incluso, cuánto vale la raíz sobre, aunque sea una de las X, porque sobre la X al lado no me va a dar. Entonces miren, empecemos a mirar acá. Si yo tengo el seno, y el seno es opuesto sobre hipotenusa, pues no tiene raíz. Pero si tengo el coseno, y el coseno es cateto adyacente, en este caso, vamos a volver a hacer coseno es igual al cateto adyacente, que en este caso es este, sobre la hipotenusa, pues voy a poder encontrar el valor de la hipotenusa es 3, voy a poder encontrar el valor de la raíz. Pero puedo irme un poquito más allá, miren. Si tengo la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, y la cotangente sería igual a lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y miren que esto se parece mucho a esto, solamente que me faltaría una X. ¿Sí o no? Y la X la podemos sacar de acá. Entonces, cotangente, podemos decir que cotangente equivale a 9 menos x a la 2
sobre X. Entonces, miren, vamos a reemplazar dentro de esa integral. Tengo. Supongamos que la integral la voy a reescribir así. Esto ya lo tengo, que es cotangente. Miren, todo eso es cotangente. Esto ya lo tengo, que es 3 por coseno. Me faltaría reemplazar esta X por esto. Entonces vamos a reemplazar todo. Tendríamos integral de cotangente por dx, que sería 3 coseno de teta por d teta. Y como la x que me sobró está abajo, entonces abajo coloco 3 seno. Vuelvo y repito. Esto, así como está, lo reemplazo por cotangente. Esto, como está, lo reemplazo por esto. Y como esta x me quedó abajo, la reemplazo por esto. Vamos a ver qué me digo. Puedo cancelar acá con esto. Me va a quedar cotangente de teta por coseno de teta sobre seno de teta. Lo organicé así por algo muy sencillo. Y es porque la identidad, hay coseno sobre seno, es cotangente otra vez. Entonces realmente esto me va a dar cotangente al cuadrado de teta por d teta. Y si me da cotangente al cuadrado, pues eso no tiene una integral inmediata, pero sí la puedo separar, puedo utilizar esta identidad que me dice que esto es cosecante al cuadrado de teta menos 1. Puedo separar esas integrales y obtener que esto es cosecante cuadrado menos 1 por d teta. Y puedo saber que la integral de cosecante cuadrado, necesito que la recuerden, es menos cotangente. Porque la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. Esto está en las tablas de integrales. Pero también me lo debería saber por identidades. Y por identidades, no por derivadas, perdón. Y la integral de este es 1. O sea, es teta. ¿Listo? Miren que aquí yo no tuve que utilizar absolutamente ningún método de integración. Tuve que utilizar fue puras identidades, donde esto es cotangente, donde cotangente al cuadrado es esto, y donde separo, y esto sería la derivada de cotangente. Entonces, perdón. Entonces ahora me voy para el triángulo, y yo ya sabía que cotangente, miren lo que reemplazo por cotangente. Entonces la cotangente me va a dar, voy a devolver y me va a dar menos raíz de 9 menos x a la 2 sobre x menos teta, pero teta, aquí voy a poner más c. Pero teta, ¿qué pasó con teta? Teta, para teta, utilizo la razón trigonométrica más sencilla, que es esta, pero puedo utilizar cualquiera. Entonces puedo decir que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces el ángulo va a ser igual a seno a la menos 1 de x sobre 3, que sería la más sencilla de todas, pero puedo utilizar cualquiera. Entonces sería seno a la menos 1 de x sobre 3 más c. Y esta sería la solución de esa integral por sustituciones trigonométricas, donde no me tocó aplicar ningún método, puras identidades. Entonces ahí es donde empieza a ser importante todo lo que debemos saber. Vamos a hacer otra integral, ahora con una resta, pero obviamente una resta contraria a esa que acabamos de hacer. Entonces va a ser este el ejemplo 3. Integral de 1
sobre x a la 2 raíz de x a la 2 menos 9 por dx. ¿Cierto? Entonces ya sabemos, voy a traerme también este triangulito, que miren lo útil que es, pero no es suficiente. Pues no es suficiente solamente saberse el triángulo, sino que nos tenemos que saber muchas cosas en cuanto a la trigonometría. Entonces, vamos a pensar acá. Según esto, bueno, la A vuelve a valer 3, por ese 9 que tenemos ahí. La X va a ser igual a 3 con secante de teta. Y la derivada va a ser 3 secante por tangente. ¿Listo? Entonces yo ya tengo como reemplazar este y este al cuadrado. Entonces voy a elevar este al cuadrado, que me daría 9 por secante al cuadrado. Que elevo todo, elevo este y elevo este. Ahora necesito saber cómo hago para tener 1 sobre la raíz, o por lo menos la raíz sola. Entonces miren que la raíz es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, bueno, ¿cuál sería el seno de teta? Sería cateto opuesto sobre hipotenusa. No me sirve porque está arriba la raíz, yo necesito abajo, o necesito la raíz sola. El coseno sería, no me serviría porque sería cateto adyacente sobre hipotenusa, ni siquiera tiene la raíz. La tangente sería cateto opuesto, sería el 9, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente, la cotangente sería cateto adyacente, que en este caso es 3, sobre cateto opuesto. Esta se parece mucho más a esto de acá, se parece más, solamente que hay un 3 que me está estorbando. Entonces, ¿qué hago con este 3? Este 3 lo voy a pasar a dividir acá para que me quede así. Que yo pueda escribir todo ese pedazo como todo lo de 1 sobre raíz, lo puedo escribir como cotangente de teta por 1. Entonces, la cotangente dividido 3 va a ser 1 sobre la raíz de x a la 2 menos 9. Entonces, la integral me va a dar así. 1 sobre x a la 2. Sabiendo que x a la 2 es 9 secante al cuadrado de teta. O sea, es como coger esto. Luego 1 sobre la raíz, pero 1 sobre la raíz ya sabemos que da cotangente sobre 3. Y luego el de x, que ya sabemos que da todo esto. Entonces el de x me daría 3 secante por tangente de teta por d teta. Entonces lo primero es que este 3 se cancela con este. Y que el otro 9 sale de la integral. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Que también puedo cancelar una secante de acá con una secante de acá. Y que escúchenme muy bien, tangente y cotangente son inversas multiplicativas y dan 1. Entonces miren que arriba no me quedó absolutamente nada, todo se canceló arriba. Solamente me quedó el 1 sobre secante por el diferencial de x. ¿Sí o no? Pero tener 1 sobre secante es tener coseno por identidades. O sea que aquí tampoco me tocó aplicar ningún método. Y la integral de coseno es seno más seno. Entonces ya me voy para el triángulo y le pregunto al triángulo cuál es el seno. Y el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces me quedaría cateto opuesto
sobre hipotenusa. Si quiero multiplicar este por este y este por este, pues me quedaría la raíz sola sobre el 9x más c. Y este es muy sencillo y sería la solución de este. Muy sencillo y muy común. Pero miren que aquí tampoco tuve que aplicar realmente ningún método. Realmente. Listo. Listo, ejemplo 4. Vamos a mirar a ver. Vamos a hacer uno muy similar aquí. Entonces vamos a mirar a ver. Este sería otra vez con suma. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a volverlo a hacer. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Aquí otra vez, aquí sería. La A sería 2. Y la X sería 2 y otra vez tangente de teta. ¿Cierto? Y vamos a mirar la derivada. Sería 2 secante cuadrado de teta por de teta. Entonces, vamos a volverlo a hacer, teniendo en cuenta, voy a volver a traer el triángulo. Miren lo importante que es tener el triángulo a la mano para poder ir resolviendo todos esos, para poder ir resolviendo todas esas cosas trigonométricas que uno necesita. Miren que yo lo voy resolviendo. Bueno, voy a llevarme esto para acá, para poder tener esto aquí arribita, como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Entonces, vamos a resolver acá. Entonces tendríamos que, ya tenemos la x a la 2, porque esto pues, es muy similar al proceso que hicimos ahorita. No es que me va a salir la misma integral, pero el proceso es muy parecido. Elevo la x a la 2, sería 4 y tangente al cuadrado. Y entonces ya voy a tener lo que es 1 sobre x a la 2 y ahora voy a buscar este. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces tenemos que el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería este más 4, no me sirve. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces miren que aquí sí me da, porque acá el coseno sería cateto adyacente, que es 2, y la hipotenusa, que sería x a la 2 más 4. Entonces miren que está muy similar, estos dos están muy similares. Solamente me deshago de este 2, bajándolo aquí, entonces me quedaría coseno sobre 2 es igual a 1 sobre la raíz de x a la 2 más 4. Entonces, coseno de teta sobre 2 es igual a 1 sobre la raíz de x a la 2 más 4. Entonces ya tengo todo para reemplazar la integral. Entonces la integral me va a dar 1 sobre x a la 2. Entonces 1 sobre 4 tangente al cuadrado de teta. Por 1 sobre la raíz. Y 1 sobre la raíz es coseno sobre 2. Por el diferencial, que sería 2 secante al cuadrado de teta por de teta. Entonces, esto me quedaría así. Sacaríamos el 1/4 de la integral. Me quedaría
ojo aquí, un coseno, una secante, voy a ponerla con otro color, una secante y un coseno se cancelan, porque coseno por secante da 1, o sea, cancela porque son inversos, pero me queda la otra secante, o sea, la secante está al cuadrado, entonces me queda 1, arriba me va a quedar una secante, y abajo me va a quedar tangente al cuadrado de teta por d teta. Podría pensar que la solución de esto sería por una sustitución, porque u podría ser tangente y la derivada de tangente sería secante al cuadrado. Miren que arriba no está secante al cuadrado, entonces no se puede. Pero lo que voy a hacer entonces, cuando yo no puedo aplicar ahí como ninguna propiedad, aplico de cambiar todos a senos y cosenos. O sea, la secante la pongo como 1 sobre coseno y la tangente como seno cuadrado sobre coseno al cuadrado. Aplico obviamente producto de medios y producto de extremos. Y me va a quedar coseno al cuadrado sobre coseno por seno al cuadrado. Donde aquí sí voy a poder cancelar una con una. Y me va a quedar 1/4 de la integral de coseno de teta sobre seno al cuadrado. Y esta sí me sirve para hacerla por sustitución, porque aquí tengo que la u sería seno, porque la derivada tiene que estar arriba y la derivada de seno es coseno. Entonces puedo escribirlo así, como 1/4 de du sobre u a la 2. O sea que lo puedo escribir como 1/4 de u a la menos 2 por du. O sea que lo puedo escribir como 1/4 de u a la menos 1 sobre menos 1 más c. O sea que lo puedo escribir como menos 1/4 sobre u más c. Y esa u, que ya sabemos que vale seno, entonces la voy a escribir ya con negro y me va a quedar menos 1 sobre 4 seno de teta más c. E incluso, yéndonos un poquito más allá, la puedo escribir como cosecante. Porque es que cuando yo tengo 1 sobre seno, lo que realmente tengo es cosecante de teta sobre 4 más c. O sea, cualquiera de las dos estaría bien, aunque esas no son las respuestas. Tengo que irme para el triángulo para definir quién es el seno, para reemplazarla. Yo sé que el seno sería el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? O la cosecante, que es la otra, es lo contrario de esta, entonces sería raíz de x a la 2 más 4 sobre x. Raíz de x a la 2 más 4 sobre, entonces me quedaría así. Menos raíz de x a la 2 más 4 sobre x sobre 4 más c. Aplicando ley de medios y extremos, me daría menos raíz de x a la 2 más 4 sobre 4x más c. Y esa sería la solución. Ya yo no podría decirles que vamos a hacer más, o sea, los ejercicios todos tienen una naturaleza diferente. Aquí ya les he hecho 4, pero tratando de explicarles que yo con estas integrales debo tener muy claro muchas cosas. Entonces la idea es que ustedes sigan practicando para poder cogerle el ritmo a este tipo de integrales, que finalmente, hasta las que hemos visto, son las que requieren más argumentos trigonométricos, porque miren, no solamente utilizo la trigonometría, sino que puedo utilizar los otros métodos, como aquí que utilicé el método por partes. Aquí no utilicé sino puras identidades. Aquí realmente utilicé identidades básicas. Y aquí tuve que utilizar las identidades básicas, pero también el método de sustitución. Entonces, vamos a tener claro eso y espero que les guste esta grabación. Está bien.